la descartarán y la pisotearán. Esta es una versión diferente que yo tengo, nueva traducción, la nueva tradición viviente. Dice, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias, porque tú eres bueno. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos llegar nuevamente a tu casa, para honrarte, Señor, y reconocer que tú eres Dios nuestro y que fuera de ti no hay quien salve. Señor, yo te pido que tú hables a nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas de una forma muy especial. Ministranos, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros en esta hora. Y por eso te suplico, Padre, que tú hables a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo al corazón nuestro, Señor. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a quien doy gloria y honra por todos los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que tenemos que observar en la palabra es la importancia que Jesús le da a cada uno de los discípulos que Él ha escogido para Él. Y una de las cosas que tenemos que entender es que cada persona que se convierta en discípulo del Señor tiene que tener una influencia en la vida de otras personas. No solamente en la vida de personas que son cristianas, sino también en la vida de personas que no han conocido a Dios. Entonces, si Dios le interesa y a Jesús le interesa y al Espíritu Santo le interesa que nosotros podamos tener influencia en la vida de las personas, nosotros tenemos que entender que esa influencia Dios la permite en la vida nuestra para que nosotros podamos tocar a aquellas personas que no conocen al Señor. Alabado sea el Señor. En mayo de 1990, algunos hermanos de una iglesia con su pastor fueron a una escuela de profetas hispanas en San Antonio, Texas. Un poco más adelante de Waco, Texas, encontraron a un hombre que caminaba por la carretera con el pecho descubierto y llevando una cruz. Esta escena de película, por así decirlo, les atrajo la atención, así que se detuvieron para saludarle y hacerle algunas preguntas a aquel hombre que caminaba por aquellas calles. Él inició la conversación diciéndole: mi nombre es Larry Cross, soy judío y nieto de un rabino judío ruso. Soy soltero y nunca he estado casado. Por muchos años viví en las drogas, en el alcohol y estuve también prisionero. Ahora soy drogadicto, decía él. Ahora soy alcohólico, decía él. Y ahora también soy cristoadicto, porque Cristo cambió mi corazón y cambió mi vida. Él se llamó
a predicar, o Él me llamó a predicar su palabra, cargando mi cruz. Duermo donde me invitan, y con algunos que Dios me provee, puedo compartir con ellos. He viajado 3,000 millas durante 3 años por Saltillo, Monterrey, México y los Estados Unidos de América. He predicado hasta enfrente de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Solo un loco por Cristo puede cargar la cruz bajo la candente o el candente sol de Texas. Pero esa es la manera en que Larry Cross procura reflejar la luz de Cristo en la vida de muchas personas. Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal de la tierra se desvaneciere, ¿con qué será salada? También le dijo en estas palabras de la bienaventuranza, le tiene que decir: vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5 y versos 13 al 14. ¿Qué quiso decir Jesús con estas declaraciones? 3 cosas importantes que sobresalen al meditar en cada una de ellas. Primero, su plan es que reflejemos el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que cada uno de nosotros que hemos sido escogidos como discípulos del Señor, que podamos reflejar el amor de Cristo al mundo. Que podamos reflejar a la gente lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Segundo, su meta es que inspiremos a los hombres a que lo reciban como su Salvador personal. Ese es el primer llamado que Dios le hace a aquellos que Él ha salvado y ha transformado. Dios nos ha llamado para que nosotros podamos publicar el Evangelio y nosotros podamos decirle a la gente que en el Señor hay solución a los problemas. Que en el Señor hay esperanza. Que en el Señor hay cambio, hay transformación. Eso lo hace el poder de la palabra de Dios, y Dios quiere que nuestra meta sea inspirar a los hombres a que reciban al Señor como Salvador y su Dios. Y tercero, su propósito es que los hombres le glorifiquen a causa de nuestro testimonio. Mire, cada uno de nosotros tenemos un testimonio para glorificar el nombre del Señor. Cada uno de nosotros que hemos sido salvos, tenemos una palabra para decirle a la gente que Dios es bueno y que Dios cambia y transforma a los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Hay veces que hay personas, he oído personas decirme: pastor, es que yo no tengo testimonio. ¿Pero qué usted llama testimonio? ¿Qué podemos llamar testimonio? Si el testimonio más grande que puede experimentar una persona no es que haya sido libre de la droga, no es que haya sido libre del alcohol, no es que haya sido libre de cualquier atadura que lo haya tenido atado por muchos años. El milagro más grande que una persona puede experimentar en su vida es el milagro de la salvación de su alma. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ustedes saben que hay personas que han sido sanadas. ¿Y dónde están hoy en día? En el pecado. Hay personas que han sido, por la misericordia de Dios, levantadas de un sillón de ruedas. ¿Dónde están hoy en día? En el mundial. Pero aquella persona que ha sido perdonada, aquella persona que ha sido salva, aquella persona que ha experimentado
el perdón y la gracia de Dios en su vida, esa persona ha recibido un milagro del Dios poderoso del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué bueno. Este plan, esta meta y este propósito se veía claramente en la vida de este hombre que habla la historia, llamado Larry Gross. Es la voluntad del Señor Jesucristo que todos sus hijos influyan al mundo, siendo sal y luz del mundo. Dios nos llama a influenciar a la gente. Mire, usted sabe que hay gente negativa, que hay gente pecadores, impedernidos, que hay gente que tiene algún tipo de atadura o de vicio, que tiene la capacidad de influenciar a la gente y hasta llevarlos a donde ellos están. Y a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que este muchacho, que este hermano, que esta persona se dé influenciar por esa persona y lo arrastre hacia el pecado, lo arrastre hacia la maldad? ¿Cómo es posible? Pues mire, sí es posible. Entonces yo pregunto, ¿por qué nosotros que decimos que tenemos la verdad, cuántos creen que tenemos la verdad? ¿Cómo nosotros no podemos influenciar a la gente para que le sirva a Dios, para que amen a Dios? ¿Cómo es posible que no tengamos la capacidad, que aunque Dios nos ha dado unas habilidades y unas capacidades, a veces nos olvidamos de ellas? Jesús dijo, vosotros, ustedes son la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. A mí no me gusta comer nada soso. Me gusta comer sal y a veces mi esposa me pelea y me dice, déjate estar comiendo sal de la mesa, porque esa es la que más daño hace. No es lo mismo comer sal de la mesa a tú comerte un plato que ya trae la sal envuelta en la comida. Sí. Soso. Ustedes saben lo que es soso, ¿verdad? No saben. Ay, Padre. Soso es sin sabor. ¿Ah? Gracias. Por eso es que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Porque una persona sosa, una persona que no tiene sabor, no puede influenciar a nadie. Ni él mismo, exacto, no se lo va a comer. Pero si usted tiene un buen plato bien sazonado, se le va a acercar a alguien y va a decir, oye, eso se ve bueno, se ve, pero no. Es la voluntad del Señor Jesucristo que todos sus hijos influyan al mundo siendo sal y siendo luz, como los verdaderos discípulos. Ahora, al reflejar su amor, Dios quiere que su iglesia refleje su amor. Mateo capítulo 5, verso 13. Cuando una dama va a contraer matrimonio y se pone su vestido de novia, sonríe con naturalidad y refleja el amor que tiene por su futuro esposo. Usted la ve feliz. Usted la ve feliz. O usted cuando se casó, usted estaba amargada porque se iba a casar con ese hombre. Estaba nerviosa. No, usted va feliz porque llegó el día de que se cumpliera uno de sus sueños, de casarse con el hombre que usted anhelaba casarse.
¿verdad? Aunque muchas ya no quieren ponerse los apellidos de ellos, pero ya de eso hablamos otro día. De eso hay que dar una clasecita. Cuando Jesús afirmó, vosotros sois la luz del mundo, estaba pensando en su iglesia. Pensando en su iglesia como faro divino en este mundo. Ahora, ¿cómo va a saber el mundo que somos discípulos de Cristo? En esto conocerán todos que soy mis discípulos, dijo Jesús, si tuviera amor unos con los otros. Juan capítulo 13 y verso 35. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál fue el mandamiento? Que os améis unos a otros. Que yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tenemos que amarnos, iglesia. Pertenecemos a un cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el Señor le dice al cuerpo, amémonos unos a otros con amor extrañable. El amor es importante en la vida de la iglesia. Juan capítulo 13, verso 35 dice, un mandamiento nuevo os doy. Nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también vosotros nos amemos. Verso 34. Ahora, cuando Cristo resucitado preparó el desayuno para sus discípulos, dice la Biblia que a la orilla del mar de Tiberia tuvieron compañerismo, tuvieron desayuno juntos. Y en ese ambiente de ágape y de compañerismo, el Señor le preguntó a Pedro 3 veces. Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Tú sabes que te amo. Pedro, entremecido por esta pregunta, le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y hay algo bien interesante aquí que vamos a ver ya mismo. Por ejemplo, lo primero que el Señor le dice a Pedro es, apacienta mis corderos. ¿Qué es un cordero? Un cordero es un animal tierno. Y lo primero que el Señor le dice a Pedro, vete y apacienta mis corderos. Un cordero no tiene la facilidad para defenderse. Por ejemplo, a veces nosotros cuando vamos a casa, tarde, después que salimos de aquí, nos encontramos casi siempre una manada de venados cerca de la casa. 4, 5, el otro día vimos un corderito, ¿verdad? Un venadito chiquitito. Y cada vez que pasábamos nos daba pena y decíamos, un día de esto un carro lo va a atropellar, lo va a matar. Y veíamos los otros cruzando. Porque el cordero no tiene la capacidad para defenderse. Por eso el cordero mayor, como dice la palabra aquí, la oveja la defiende. Porque no tiene la capacidad para defenderse. Entonces, el Señor le dice a Pedro, vete y apacienta mis corderos. ¿Sabe que en la iglesia hay muchos corderos? Hay ovejas, pero hay corderos. Y los corderos son aquellos que todavía no han crecido. Son aquellos que todavía no han madurado en la palabra, en la vida cristiana. Y que todavía
se caen porque sus rodillas, sus patas, porque no son piernas, patas, tan débiles. Entonces el dueño de esos corderos tiene que comenzar a alimentarlos y a fortalecerlos y a darle el training para que se levanten, corran, puedan comer solos. Y entonces el Señor le dice a Pedro la segunda vez: vete y apacienta mis ovejas. O sea que en la iglesia hay corderos y en la iglesia hay ovejas. Y en la iglesia también hay cabros. Y hay lobos. ¿Usted no cree eso? Bueno, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Pero hablando de las ovejas, en este capítulo 21 y versos 15 al 17, dice que la lección fue tan grande que Pedro la vivió y la practicó y la llevó con él hasta la tumba. Porque Pedro era un cordero, pero Pedro luego comenzó a ser una oveja. Creció, maduró. Mira, y Pedro era terrible. Pedro era terrible. Era como usted. Que no piense que usted es fácil. No piense que usted es fácil. Pero Dios le ama así como usted. Y el anhelo de Dios es cambiar su vida. Y que usted pueda ser una oveja que glorifique el nombre del Señor. En su vejez, durante los últimos años de su vida, Pedro escribió casi las mismas palabras del Señor. Apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 1 Pedro capítulo 5 y verso 2. Recibiremos la corona incorruptible de gloria. Porque Dios nos ha llamado a nosotros para nosotros influenciar a aquellos que se sientan al lado nuestro, a aquellos que se reúnen con nosotros, a aquellos que oran con nosotros, a aquellos que adoran con nosotros. Dios nos ha llamado para influenciarlos, para el bien y para la gloria y la honra de su nombre. Cristo quiere que los líderes de la iglesia apacentemos su iglesia con el cayado del amor. El Señor sabe que la vitamina A, ¿cuál es la vitamina A? Amor. La vitamina A es amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Vitamina A, alabado sea el nombre del Señor. Es indispensable en la iglesia porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice 1 Pedro capítulo 4 y verso 23. Cubrirá multitud de pecados. Por eso no podemos ponernos en el papel de decir fulano, sultano, aquel, son los pecadores. Mira cómo viven. ¿Sabe por qué? Porque la rueda da vuelta. Y hoy estamos arriba y podemos mirar hacia abajo y juzgar. Pero cuando estemos abajo, ¿qué vamos a decir? Tenemos que acordarnos de lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 6. Hermanos, vosotros que sois espirituales. ¿No dice eso Pablo? El verso 1. Restaurarle con espíritu y mansedumbre, no sea que vosotros también seamos tentados. Y la rueda de vuelta y estemos abajo. ¿Y qué vamos a decir? Pásame el tren por encima.
No vamos a decir eso. ¿Qué vamos a decir? Ten misericordia de mí. Acuérdate, yo soy humano. Y entonces empezamos con esas cosas. Entonces, para que nosotros entendamos cuál debe ser la posición nuestra debe ser la vitamina A. Pedro había sentido y experimentado en carne propia el amor del Señor cuando lo negó. Pero Pedro era tremendo, era muy espiritual. Pero llegó un momento, dice la Biblia, que pecó contra Dios. Y él decía que él daba la vida por el Señor. Mire, no hablemos así. ¿Sabe por qué? Porque después cuando nos vemos fallando al Señor, nos frustramos y nos desconcertamos y comenzamos a decir, ¿y cómo es posible que yo haya hecho esto? No, hermano, tenemos que saber que somos humanos y que luchamos día tras día contra nuestra naturaleza pecaminosa y que tenemos que decirle al Señor día tras día, Señor, dame la fuerza, Señor, ayúdame a serte fiel, Señor, dame la capacidad para yo poder orar y buscar tu presencia y que tú día tras día vayas guiando mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, aún así dice la historia que Cristo no lo abandonó, ni lo rechazó, ni lo desamparó. Cristo lo pastoreó. Lo pastoreó, aunque era difícil, aunque tenía un carácter difícil, aunque era violento. Cristo lo pastoreó. Porque Cristo entendía que la vida de Pedro podía ser cambiada a través de él. Nuestra vida puede ser cambiada. Hay veces que cuando Dios empieza a pastorearnos y empieza a tratar con la vida nuestra, hay veces que nos cuesta obedecer al Señor. Ustedes saben que la Biblia habla de que Jesús tenía un cayado, ¿verdad? Tenía un cayado. Siempre andaba con un cayado en la mano. Según Moisés, andaba con un cayado también cuando dirigía el pueblo de Israel. Jesús andaba con un cayado. Y el cayado es símbolo de la palabra, de corrección, de enseñarnos. Pero ¿qué pasa cuando las ovejas no quieren obedecer la palabra del Señor? ¿Qué el Señor hace? Usa el cayado, ¿verdad? Y le da su varazo de vez en cuando. Pero ¿qué pasa cuando una oveja no quiere escuchar al Señor? Cuando una oveja no quiere obedecer al Señor, cuando una oveja no quiere oír la voz de Dios y le hace caso omiso al Señor. Pues mire, ¿sabe lo que hace el Señor? Por amor a ella, vira el cayado. Usted sabe que el cayado es así, como si fuera una hoz. Y coge y le pone el cayado en el cuello. Y ahí va la oveja. Ahí va la oveja. Y de vez en cuando le dice, por favor, suéltame. No te voy a soltar, te di mucho break. Así que sigue por ahí. Y lo hace, ¿por qué? Porque lo ama. No porque no lo ame, porque quiera castigarlo, no. Porque Dios al hijo que ama lo disciplina, dice la Biblia. Y le pone el cayado ahí hasta llevarlo donde Él quiere llevarlo. Y a veces queremos andar sueltos. Mira, hay veces que no nos conviene estar sueltos. Porque como que nos volvemos loquitos. No. Dios, como nos ama, nos mantiene el cayado en el cuello para llevarnos al destino que Él tiene para nosotros. Y cuando Él ve que nosotros podemos enfrentar los dolores de la vida y los traumas de la vida, Dios comienza a soltarnos un poquito para que aprendamos a caminar en medio de los problemas y las dificultades.
Pero mientras tanto, porque mire, hay ovejas que el Señor le da un poquito y cogen mucho. El Señor tiene que llevarlos poco a poco. Yo siempre digo, la mayoría de nosotros, incluyéndonos a nosotros los pastores, nacimos, fuimos criados. Muchos tuvieron un poquito de privilegio de que la familia tuviera un poquito y pudieran darnos algo. Otros, nada. Y llegamos a este país sin nada. ¿Oyó? ¿O usted se trajo todo lo que usted tenía ya? Usted se trajo todos los paquetes de problemas que tenía ya. Entonces nos olvidamos de que Dios tiene un propósito y un plan con la vida nuestra. Pero llegamos a este país y comenzamos a prosperar y comenzamos a echar adelante. Y ya aquellos que eran nuestras prioridades las ponemos a un lado y ahora nuestras prioridades cambian. Por eso vemos muchas personas que hoy en día ni tienen lo que tenían, ni han podido lograr lo que quisieran lograr. ¿Sabe por qué? Porque se han olvidado de Dios. Se han olvidado de Dios. Y la Biblia dice que mejor es no conocerlo que conocerlo y tornarnos atrás. Y hay gente que Dios está tratando con ellos. Y Dios trata con ellos. Y Dios trata con ellos. Y ellos cierran sus oídos a lo que Dios tiene para ellos. Y lamentablemente, hoy en día, ni tienen a Dios. Aparentan tener a Dios, pero están vacíos por dentro. Mire, y usted puede tener todo lo que usted quiere en la vida. Lo puede tener. Pero si usted no tiene a Dios en su corazón, usted no tiene nada. Nada. Porque lo único que satisface el corazón del hombre es Jesús. No tenga nada, pero tenga Jesús. Y usted va a ser un hombre y una mujer feliz. Aleluya. Ahora bien, Cristo quiere que nosotros los líderes apacentemos las ovejas. Pedro había sentido y experimentado en carne propia el amor del Señor en su corazón. Cuán grande es el amor y el perdón del Señor. Cuando le fallamos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? A veces le fallamos al Señor en nuestro servicio como líderes. Sin duda que a veces le fallamos en nuestro servicio como predicadores. Muchas veces la iglesia no quiere perdonar al que falla. Pero escuchen lo que dice la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos que aprender a perdonar, iglesia. Si todos fuéramos iguales, no hubiera mundo. Imagínate, si todos fueran como tú, ¿cómo estaría el mundo? De cabeza, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no somos iguales, que Dios nos hizo diferentes, pero que el apóstol Pablo nos recomienda en Colosenses 3, 12 y 13, que aprendamos a perdonar, que nos vistamos como hombres y mujeres escogidos de Dios,
santos, amados y de extrañable misericordia. Alabado sea Jesús. El amor es acción que no se puede esconder. La iglesia es como una ciudad asentada sobre un monte, dice la Biblia, que no se puede esconder. El amor atrae a las personas a Cristo. Es un imán poderoso que, lleno de la gracia divina, conquista el corazón al inspirar a los demás. Mateo 5, verso 15 dice que Dios desea que su iglesia inspire a las personas. Una iglesia de amor es un imán que trae a la gente. Usted oyó eso bien, iglesia. Usted no lo escuchó, porque si usted lo hubiera escuchado, usted hubiera dicho bien fuerte, amén. Mire cómo dice la Escritura claramente. Es un imán poderoso que, lleno de la gracia, conquista el corazón al inspirar a los demás. Mateo 5, verso 15, dice que Dios desea que su iglesia inspire a las personas. Mire, usted no es el que cambia a la gente, ni yo tampoco. La gente es cambiada por el poder de la palabra. La gente es cambiada por el Espíritu Santo. La gente es cambiada cuando tú le muestras amor. Sea quien sea. Usted tiene que aprender a amar a la gente como son. Como son, iglesia. Amén. Amén, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque si Dios puso el amor de Él en su corazón, ese amor que Dios puso en su corazón, usted lo va a transmitir. Usted va a inspirar a la gente. Para que la gente pruebe lo que ya usted probó. El amor y la misericordia de Dios. Ahora, los hijos de la luz nunca deberán dejar que nuestra lámpara se apague. El Señor nos advierte en su palabra: estén ceñidos vuestros lomos y vuestra lámpara encendida. Lucas capítulo 12, verso 35. Estas palabras las dijo el Señor en el contexto de la palabra del siervo vigilante. La iglesia o su iglesia debe ser una iglesia que vigila a fin de ser bienaventurada ante los ojos del Señor. En nuestro siglo hay tres clases de iglesia. En primer lugar, existe la iglesia cuyo pábilo está apenas humeando. Usted ha visto una fogata cuando ya se está apagando. Apenas esos pedacitos de madera, esos pábilos, están todavía humeando. Apenas están humeando. Estas son iglesias moribundas que no han tenido ni conversaciones, ni bautismo o conversiones, ni bautismo por años. Usted ve que son iglesias que van muriendo poco a poco y la gente se va poniendo vieja. Y ya no hay jóvenes. Y ya no hay gente de 30 a 40 años. Porque los que están se les están poniendo el pelo blanco. A otros se les está cayendo. A otros les suenan hasta los huesos. Y esas son iglesias que paulatinamente, como los pábilos se están apagando, paulatinamente desaparecerán.
Mire, perdón. La iglesia que levantamos hace 13 años, el pastor ha venido aquí a actividad de matrimonio con la iglesia, Pastor Funi, que es de Salvador. Esa familia los queremos muchísimo, son muy buenos. Nosotros los pusimos pastores allí, han hecho un trabajo extraordinario. Y hace apenas 3 años se pudo comprar unas facilidades de una iglesia que estuvo por años y años en ese lugar. Y yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos a levantar esa obra, no teníamos lugar para reunirnos. Yo empecé una célula en la casa de Joaquín y estuvimos ahí con una célula y ya la gente no cabía. Yo tuve que buscar un lugar y estuvimos corriendo en diferentes lugares y en diferentes iglesias que alquilábamos para poder seguir creciendo. Pero ustedes saben que nosotros los hispanos somos tremendos. El pastor de la iglesia, que era un señor mayor, nos dijo que no podía estar más allí porque estaban rompiendo, estaban destruyendo el templo los niños. Entonces nos dijeron que buscáramos otro lugar, nos dieron tiempo y conseguimos otro lugar. Pero ellos fueron desapareciendo porque los viejitos se estaban muriendo. Ojalá y nadie se muera aquí. Los viejitos se iban muriendo. Entonces la gente comenzó a enfermarse y los pocos que habían no podían seguir sosteniendo la iglesia, no podían seguir trabajando en la iglesia. Y el pastor decidió renunciar y los ancianos de la iglesia decidieron vender el templo. Pues ¿qué ellos pensaron? Bueno, aquí hubieron una gente hispana que estuvieron aquí y nosotros les tuvimos que decir que se fueran porque nos estaban destruyendo los niños, los cuartos, las paredes. Vamos a llamarlos para ver si están interesados en esta propiedad, porque lo que había eran como 10 viejitos. Y el pastor que estaba allí oraba toda la semana para que no le diera catarro a los viejitos, porque si le daba catarro, pulmonía, se morían. Entonces la oración de él es: Señor, cuida a estos viejitos. Cuida a estos viejitos, manténlos ahí para poder seguir con la iglesia. Bueno, para hacer la historia corta, ellos se comunicaron con nosotros nos comunicamos con el concilio y el concilio fue. Nuestro hermano Randall Roger y hermano Soltren fueron. Y nos reunimos con ellos y ellos nos hicieron una oferta. Mire, vamos a vender esto por $270,000. Le vamos a dejar todos los instrumentos, le vamos a dejar la guagua, a la parte de atrás hay una casa rodante, un movijón nuevo, casi nuevo. Nosotros le vamos a dejar esto por $270,000. Mire, eso era para comprarlo rápido, no podíamos esperar. Y eso se compró. Y ahora la iglesia está allí. La iglesia está allí. Se construyó ya un comedor. Se construyó un comedor tan grande como el de Morganton. Ahí ya se inauguró. En el 28 de julio yo fui a inaugurarlo. Estuvimos allí, aprovechamos, casamos 3 parejas salvadoreñas. Las casamos y están ellos felices allí con su templo. Pero ¿sabe usted, hermano? Que la iglesia tiene que entender que tiene que tener siempre el fuego de Dios encendido. Amén. Tiene que tener el fuego de Dios encendido. Entonces, el Señor le ha quitado la luz de su candelero, dice la Biblia. Les ha pasado como a la iglesia de Éfeso, a quien el Señor le amonestó diciendo: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, y si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido.
Apocalipsis capítulo 2 y verso 5. Tenemos que volver a las primeras obras. Amén. Aquello que tú has dejado de hacer. Aquello que antes visitaba y ya visita. No sé qué te ha pasado en el corazón tuyo. Aquella pasión que tenías por orar y por aprender la palabra de Dios. Ya es más importante el trabajo, ya es más importante los quehaceres, ya es más importante todas las demás cosas y ha puesto lo primero en segundo lugar. Vuelve a tus primeras obras. Ya no te importa la gente, ¿verdad? Dios las va a traer como quiera. Entonces, ¿para qué Dios te escogió a ti? ¿Para qué Dios te escogió a ti? Si Dios atrae, ¿para qué Dios te escogió a ti? Entonces tú no hace falta. No, Dios te escogió a ti con propósitos. Dios nos escogió con propósito, iglesia, para que influyemos a aquellas personas que necesitan la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Según Dios nos salvó a nosotros, otra gente tiene que ser salva por que nosotros podamos influenciarlos para que ellos vengan al Señor. Y voy a culminar. Una iglesia fría es la consecuencia de un resultado del pecado. ¿Sabe que nosotros a veces hablamos de pecado y pensamos en adulterio? Hablamos y que eso es mortal. Yo le digo, eso es mortal y tiene unas consecuencias terribles. No podemos tomar ese pecado tan liviano. Ni la fornicación, ni la idolatría. No. Pero mire, iglesia, si hay un pecado que daña al hombre y a la mujer de Dios, es el pecado de saber que tenemos que hacer las cosas y no las hacemos. Indolencia. El pecado de indolencia. Saber tú que si esto está en el piso y yo soy ciudadano y yo pago mis tasas y yo trabajo y yo me fajo para que la ciudad esté bien, ¿por qué voy a dejar eso ahí? Mi pecado es dejarlo ahí, sabiendo que puedo recogerlo y tirarlo a la basura. Mire, me impresionó algo de España. Usted iba a cualquier baño en España, a cualquier baño, y estaban inodoros, estaban limpiecitos. Limpiecitos. Usted podía entrar y cantar aleluya y gloria a Dios. No entrar con esa preocupación. Ay, que yo no me puedo sentar ahí. Ay, que mira, esto está todo sucio. Mira cómo están esos papeles ahí. Mira esto. Nada, hermano, mire, se lo digo. Yo hablaba esto con mi esposa cuando veníamos en el avión. Oye, qué impresionante. Un país tan grande y que no está en las mejores condiciones económicas, tenga todos esos baños limpiecitos en todos los lugares. Había gente que tú salías del baño, ellos entraban a limpiar los baños. Que tú ibas a usar un baño y ellas salían, un hombre o una mujer, salían de limpiar los baños para que la gente los usara. No había basura en el suelo. El pecado de indolencia es el pecado más horrible que comete el cristiano. Muchos de ustedes no han pasado por ahí, han visto botellas ahí, por ahí abajo? ¿Qué han dicho? A mí no, hay gente que le toca esta semana limpiar y está la botella ahí desde el martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado. Es que es verdad, hermanos. Es verdad. A veces vamos a los baños y aquí hay gente que limpia los baños. Yo lo sé. Pero no es el problema, no es del que limpia, el problema es del que usa los baños, del que ensucia los baños, del que tira la basura. Y ese es el pecado de indolencia.
Si veo algo roto, arréglelo o infórmelo. Mira, hermano, aquello está roto. ¿Se puede arreglar o vamos a esperar que se caiga? Para entonces decir, ay, mira, se cayó. Como pasa siempre. No, la iglesia no puede tolerar el pecado de indolencia. Que debo hacer las cosas y no las hago. Al contrario, motivar para que la gente entienda que tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Una iglesia fría es la consecuencia o el resultado del pecado. A veces la iglesia deja que el diablo haga de las suyas en medio de ella. El enemigo es tan sutil como la humedad que por donde quiera se filtra. Por donde quiera se filtra. Y aunque todo esto a veces sucede, el Señor no desecha a su iglesia porque la ama y la quiere restaurar. La Biblia enseña que Cristo es el siervo escogido, que la caña cascada no quebrará, o el pábilo que humea no se apagará. Mateo 12 y verso 20. Vamos a estar de pie, iglesia. Tenemos que motivar. Tenemos que inspirar a otros. Tenemos que hacerlo, iglesia, para que podamos lograr el propósito de Dios en este lugar. Sí. Eso es así. Exacto. O dulce, comida, lo que sea. Ni comida nada más, hay otras cosas que a veces suceden, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que orar al Señor en esta noche. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos no solamente a que vengan a ti a convertirse, a conocerte, sino a servirte, Señor, y adorarte en este lugar. Señor, tú eres un Dios que cambia y transforma las vidas. Señor, queremos que tú nos ayudes y nos dé de tu gracia para poder seguir adelante. Señor, amplía nuestra visión, Padre eterno, nuestro corazón, que tú nos ayudes a apasionarnos por aquellos que se pierden. Señor, que no cometamos más el pecado de indolencia, sino que entendamos que tú nos has llamado para poder reconciliar al hombre contigo, Dios. Señor, yo bendigo esta iglesia, bendigo cada persona. Señor, que tú los apasiones, que ellos puedan entender que tú los has escogido con propósitos grandes. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Los bendigo en esta noche. Y te doy gracias por tu palabra, porque sé que tu palabra nunca torna atrás vacía, sino que ya hace en el corazón lo que ella quiere y para la cual la hemos enviado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga.